Ahí nomás quédate. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anderson? John. Bien, profe. Qué bueno. Bien, un minuto más y comienzo la clase, ¿ya? Siempre la tolerancia va a ser de 5 minutos. Acuérdense de eso. Pasados los 5 minutos, solamente se continúa la clase con los que ya están. Los demás, lamentablemente, van a tener que esperar a recibir el video, ¿ya? Dime, John, ¿algo me ibas a decir? Sí, profe. La clase pasada, la tarea, ya se la he mandado, ya se la había mandado. Creo que no la ha visto. ¿Al WhatsApp? Ah, WhatsApp, a su Sí, WhatsApp ya la personal. revisé, ya la vi. Ah, ya. Ahí está mi profe. Bien. Bien, buenos días. La clase de hoy es de razonamiento matemático para quinto grado de primaria. El tema es el tema 12, ¿no?, del año, conteo de triángulos. Es el tema 12 del año, pero es el tema número 4 del segundo bimestre. Conteo de triángulos. Es un tema muy, muy simple, muy sencillo de trabajar. Vamos a aplicar dos métodos para trabajar este conteo de triángulos.
¿De qué se trata? Precisamente de ver cuál es la cantidad máxima de figuras geométricas en forma de triángulo que hay en una determinada gráfica, ¿ya? Y como dije, en el método, vamos a utilizar para un mismo ejemplo los dos métodos para darnos cuenta, ¿ya? A ver, voy a hacer la gráfica aquí. Aquí va a estar la gráfica. ¿Ya? Listo, ahí tenemos la gráfica que voy a proponer el día de hoy. A ver, nótese que es un gran cuadrado, perdón, un gran triángulo que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿correcto? Es un triángulo que está dividido en 5 partes. Bien, cuando yo tenga una figura y sobre esa figura me digan a mí, sobre esa gráfica a mí me digan, en este caso, como es conteo de triángulos, la pregunta es, ¿cuántos triángulos hay? Entonces, la idea de este tema de hoy es encontrar la mayor cantidad de triángulos posible. Entonces, veamos el primer método. Método convencional. Método convencional. ¿Correcto? Ahí está. Método convencional. Listo. Perdón. Entonces, el método convencional. ¿Qué hago primero con esto? Con esto lo primero que voy a hacer es enumerar cada una de las partes. Yo siempre digo, a esta figura, a esta gran figura que vemos acá, veámosla como si fuese un rompecabezas, como si esto fuese un rompecabezas. Y el rompecabezas tiene piezas, ¿verdad? Tiene varias piezas que yo voy a armar para formar un todo, ¿no es cierto? Entonces veamos cada una de estas partes como una pieza del rompecabezas que está acá. Entonces, enumeramos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? Ese rompecabezas en forma de triángulo tiene 5 piezas, ¿verdad? Ya está. Fíjate bien. Ahora, en el método convencional, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuántos triángulos de una sola pieza tengo. Entonces nos ponemos triángulos de una pieza. ¿Cuántos serán esos triángulos que solamente se forman con una sola pieza del rompecabezas? Y vemos, la pieza número 1 solita es triángulo. Yes. Sí, entonces,
el número 1 es triángulo. La pieza 1. La pieza 2 solita también. La pieza 3 también. La pieza La 4 también. Y finalmente la pieza 5 también es triángulo. Entonces, triángulos que se forman con una sola pieza de rompecabezas son 5. Cada pieza es un triángulo. Entonces aquí vamos a poner que estos son 5 piezas. Acá hay 5. Perfecto. Sigamos abajo. Ahora, veamos. Triángulos que se forman con 2 piezas. ¿Cuántos son esos triángulos? Veamos. Y tienen que ser piezas que estén juntas, pues, ¿no es cierto? Yo no puedo juntar la pieza 1 con la 5, están separadas. Tengo que juntar piezas que estén juntas. Entonces, si yo junto 1 y 2, eso será triángulo también, las 2 piezas juntas. Entonces, tenemos ahí la pieza 1 y 2. Acá. Yo junto 1, 2, será una pieza. Bueno, ¿qué más? Si yo junto 2 y 3, también va a ser una pieza ahí. 2 y 3 harán un triángulo también. 2, 2 y 3. Correcto, ahí está. Otro, 3 con 4. 3, 4. Y finalmente, 4 y 5. Bien, entonces tendremos 1, 2, 3 y 4 piezas o 4 triángulos se han formado con 2 piezas de rompecabezas. 4. Continuamos ahora analizando triángulos. Ahora son triángulos de 3 piezas. Triángulos de 3 piezas. Y tenemos acá el primer triángulo que se forma de 3 piezas. Si junto 1, 2 y 3, será triángulo también. Entonces tenemos ahí 1, 2 y 3. Primera pieza. Primer triángulo que se formó con 3 piezas. Si yo junto 2, 3 y 4, tendré otro triángulo ahí. 2, 3 y 4. Muy bien. Si yo junto 3, 4 y 5, tendré otro triángulo de 3 piezas. 3, 4 y 5. Muy bien, no tenemos más. Hemos agrupado estos y finalmente estos de acá. Tenemos hasta ahí entonces, ¿cuántos triángulos? 1, 2, 3 triángulos más. Bien, estamos trabajando bajo el método convencional. 3. Ahora veamos, ¿podemos construir triángulos de 4 piezas? Veamos, 4 piezas. Profesor, ¿y cómo sé dónde me detengo? O sea, voy a estar toda mi vida de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 20, de 50. No. ¿Sabes dónde te detienes? ¿En cuántas fichas tiene esto? 5. Te detienes en triángulos de 5 piezas. Y de ahí no sigues porque no tienes más piezas. Entonces lo va a determinar la cantidad total de piezas que tenga la figura a tratar. Bien. 4 piezas acá. Entonces tenemos, de 4 piezas, ¿quiénes son? Vamos a ver. Profesor, 1, 2, 3 y 4. Si yo junto esos, tengo triángulo. Ponemos 1, 2, 3, 4. Ya está. Ya, pero ¿sabes qué también? 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Cuántas piezas tengo ahí? Tengo 2 piezas. Muy bien. Ponemos 2. Finalmente, me toca de 5 piezas que me doy cuenta que es todo. Porque todo la forman 5 piezas y ponemos acá. 5 piezas. En 5 piezas tengo todo, que lo forman las fichas del 1 al 5. Y entonces tenemos acá la pieza 1, 2, 3, 4 y 5, que es todo. Eso me hace el gran triángulo de 5 piezas.
¿Y eso cuánto es? profe, creo 1. sí. Y Profe, creo que falta algunos. El de 2 y 3 piezas creo que no lo he contado. tenemos de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. ¿Ya no más? No, profe, la cantidad es que no la veo, profe. Es que la ha puesto 5, cantidad. 4, 3, 2 y 1. Ay, ay, Ah, no ay. se ve, está muy claro. Es que el de 2 y 3 está muy claro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. A ver, entonces, ¿qué paso sigue? El paso que sigue es contar estos resultados. 5 más 4 es 9, 9 más 3 es 12, 12 más 2, 14, 14 más 1, 15. Entonces, podemos afirmar aquí que aquí en esta figura hay 15 triángulos en total. ¿Correcto? Entonces decimos que tenemos 15 triángulos. Pregúntale a papá. Método convencional. Fíjate bien acá. A ver, un ratito, ¿ya? Ya, fíjate acá. Entonces tenemos método convencional. Pero hay otro método que me va a ayudar. ¿Y sabes cuándo me ayuda? Cuando en la figura que me dan, en la figura principal que me dan al inicio, los triángulos en este caso son consecutivos. En este caso, los triángulos que son consecutivos, ¿verdad? Uno después de otro, todo es triángulo. Triángulo, triángulo, Ajá. triángulo, 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 y está uno después de otro, seguiditos. Entonces, cuando eso se da, cuando este tipo de situaciones se da, se emplea este segundo método para abreviar tiempo. Fíjate. Método abreviado. Fíjate. ¿Cómo es eso? Aquí te vas a tener que meter en el disco duro algo. A ver. Para yo sumar números consecutivos, números naturales consecutivos, empleo una fórmula que es n por n más 1 entre 2. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a aplicar acá. Y Y esta fórmula te va a servir siempre. N por n más 1 entre 2. No profe, te olvides de esto. Esto, profe, dime. acá también aparece otro método que es sumar el número de los lados. ¿Este funciona también? Sí, vamos a verlos ahorita. Ya entonces tenemos n por n más 1 entre 2. Entonces, ¿quién es n, profe? ¿Cómo sé cómo voy a encontrar esta fórmula? Fíjate bien. Si tú ya dividiste la figura principal en el número total de partes, en este caso son ¿cuántas partes? 5, ¿verdad? 5 partes en total. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Bien, n va a ser el número total de partes. ¿Cuántas partes tiene el triángulo? ¿Cuántas piezas? 5. Entonces, n va a ser igual a 5. Y si n es igual a 5, y si n es igual a 5, vamos a tener así, mira. n, 5. Por n más 1, es decir, 5 más 1, 6. Y abajo, 2. Repito, n es el número total de partes o de piezas del rompecabezas. 5 es n. Lo ponemos. ¿Está multiplicando a quién? A 5 más 1, porque n vale 5. 5 más 1, 6. Entre 2. ¿Cuánto es 5 por 6? 30.
entre 2,15. Y veo que estoy obteniendo el mismo resultado. Entonces, yo lo que he hecho en una línea me abarcó una hoja del cuaderno. Entonces, en estos casos particulares, yo puedo usar este método abreviado. ¿Correcto? Donde, Solo en esos de esta casos. pequeña fórmula, puedo llegar al resultado de una manera más Profe, rápida. Dime. Solo en esos casos, ¿no? Solamente en el caso de que sean consecutivos. En los otros casos, no. Ah, ya. Ok, profe. Ok, entonces, vamos a mandar la imagen de esto para continuar con la clase. Ok, profesor. Jorgito. Pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Ya lo tienen ahí. Sí, profe. Ahora, continuando con esto de acá, mucha atención a este caso particular. Fíjate bien. Ya hemos visto cómo es la diferencia entre el método convencional y el método abreviado. Que, si bien es cierto, me sirve el método abreviado para hacer de una manera más práctica y rápida la resolución de un ejercicio o problema, también debemos saber, como lo hemos dicho, que solamente se da en este caso cuando son consecutivos y todo es un triángulo. ¿Ya? Tanto las piezas como los triángulos son todos consecutivos, solamente en ese caso. Pero, ¿qué pasa si yo, mira, qué pasa si yo tengo una figura como esta? Fíjate bien. Fíjate bien. Tenemos una figura así. Y me dicen, igual, con todos los problemas de este capítulo, me dicen, ¿cuántos triángulos hay? ¿Cuántos triángulos hay? Y mira, si tú te pones a hacer por el método convencional, fíjate bien, si tú te pones a hacer esto por el método convencional, ¿qué va a pasar? De una sola pieza, porque este es un rompecabezas que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 piezas tiene el rompecabezas. De una pieza, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. De dos piezas, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, pero también estos dos, también estos dos, también estos dos. Luego de tres, también tienes estos tres, tienes estos tres, tienes estos tres, tienes estos tres, y así, y te vas a pasar el día, y vas a pasar una cara, dos caras, y seguramente hasta 2 caras y media, haciendo un solo problema. ¿Qué pasa con estos? Mira bien, me olvido por un instante de las líneas horizontales, y veo la figura como si fuera solamente la del inicio, donde se dividió en 5 partes el triángulo.
¿Ya? Entonces, tenemos aquí esto y decimos, enumeramos, como si fuera el triángulo original del ejemplo anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya sabemos la fórmula, ¿verdad? Por el método abreviado, la fórmula era n por n más 1 sobre 2. Muy bien. ¿Quién era n? Era el total de piezas. En este caso eran 5. Muy bien. Ponemos ese 5. Fíjate bien. Ponemos ese 5 por acá. 5 por 5 más 1, porque n ya sabemos que vale 5. 5 más 1, 6. Entre 2. Y eso ya sabíamos por el ejemplo anterior, que 30 entre 2 era 15, ¿verdad? Pero esa no es la respuesta. Fíjate ahora bien en esto. Mucho cuidado, mira. ¿Cuántas líneas horizontales tenemos? Tenemos una línea horizontal, 2 líneas horizontales y 3 líneas horizontales. Tenemos 1, 2 y 3. Tenemos 3 líneas horizontales. Entonces, este resultado obtenido aquí se va a multiplicar con la cantidad total de Ya líneas pensaba. horizontales. Ya Entonces, ¿qué pensé. tiene? Va a ser esto. 15 por 3. ¿Cuánto me da eso? 45. Quiere decir que en esta gráfica tengo un total de 45 triángulos. ¿Correcto? Cuando tenga, repito, figuras de esta naturaleza, voy a proceder a un momento retirar esas líneas en mi cabecita, esas líneas horizontales, y ver la figura como si fuera la figura normal que teníamos al principio en el ejemplo anterior, donde se dividió solamente en 5 partes, 5 triángulos seguidos. Trabajo esos 5 triángulos seguidos, obtengo ese resultado y recién ahí considero las horizontales para multiplicar por esa cantidad de líneas horizontales. Sería 15 por 3, 45 en este caso. Profe, Dime. y si en caso viniera un ejercicio que, o sea, por ejemplo, hay un triángulo, está dividido en el centro y arriba y solo arriba está dividido en 2 partes. ¿Se podría usar el mismo método o...? No, tiene que ser el método convencional, en cualquier otro caso. Ah, ya. Listo, vamos a mandar la imagen. Profe, ¿eso lo va a poner en el WhatsApp? Estoy mandándole ahorita la foto. Bien. Bien, entonces, continuamos acá con esto.
Vamos a ir ahora a la parte práctica, desarrollando los problemas que tenemos en nuestro texto. En el libro, profe. Así es. Página, profe. O creo que hay más. Página, profe. ¿Qué página? Oh. Bien. Hay más. Sí. Ajá. Página, profe. Página 38, problema número 2. Oh. Se me va el mouse. En uno ya está resuelto. A ver. Calcula el total de triángulos, dice. Ya hemos visto, nos damos cuenta inmediatamente que no son triángulos consecutivos. Bien. Entonces tenemos aquí que enumerar. Como bien hemos dicho, siempre enumeramos cada una de las piezas del, entre comillas, rompecabezas. Entonces ponemos acá pieza número 1, pieza número 2, pieza número 3 y pieza número 4. Ahora tenemos acá, tenemos 4 piezas y notamos que no son consecutivas como en los ejemplos de la pizarra. No son consecutivas. No es, si yo junto el 1 con el 2 es un triángulo, pero si junto 1, 2 y 3 no es triángulo. Entonces no es consecutivo. Entonces tengo que utilizar sí o sí el método convencional, el más largo. Entonces tenemos triángulos acá de una sola pieza. ¿Quiénes son? Los triángulos de una sola pieza. Vamos a ver. Los triángulos de una sola pieza son el 1 es triángulo de una pieza. ¿Quién más? El 2 también es triángulo de una pieza. El 3 también es triángulo de una pieza. El 4 también es triángulo de una pieza. Ya está. Pasamos a ver triángulos de 2. Triángulos de 2 piezas acá. Y esa será, si yo junto 1 y 2, tendré un triángulo. Entonces voy a poner acá 1 y 2. 1, 2. Coma, otro triángulo. El 2 con el 3 no es triángulo, por ejemplo. Es un cuadrilátero eso, pero me piden triángulos. Entonces, 1, 3 y 4. Ya está 3 y 4. Bien, ya no tengo más triángulos que se formen con 2 piezas. Voy a buscar triángulos que se formen con 3. Vamos a ver. Triángulos con 3. 1, 2 y 3 no es triángulo. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, sí. 2, 3 y 4. Ya no hay más. Por lo tanto, me voy a buscar el triángulo de 4 piezas, que es el último que buscaré, porque solamente son 4 piezas. Y será todo, ¿no? Y eso sí es un triángulo, el todo. 1, 2, 3 y 4. Sí, profe, solo que tiene como un ángulo obtuso. Así es. Entonces tenemos acá que sumar simplemente las cantidades correspondientes. Tenemos por acá 4 más 2. Este es más
2, 6, más 1, 7, más 1, 8. Aquí tenemos 8 triángulos. 8 en total. Bien, esa es la cantidad total de triángulos en esa figura. Igual le estoy tomando foto y mandándola al grupo para que quede ahí registrado lo que estamos trabajando. Muy bien. Borramos entonces. Y pasamos al problema número 3. Otra vez, no tenemos triángulos consecutivos. Son triángulos, es una figura que está dividida en 4 piezas, pero que no son consecutivas. Entonces, también aplico el método convencional ahí. Bien, voy a poner entonces la numeración correspondiente. 1, 2, 3 y 4. Ya está. Ahora, triángulos que tienen una sola pieza. ¿Quiénes son? El 1 no es. El 2, ¿no? El 3. El 2 y el 4, el 3 y el 4. Y el 4. El 1 no, porque el 1 es un cuadrilátero, ¿verdad? Luego tenemos acá triángulos que se forman con 2 piezas. Igual manera, el 1 con el 2 sí es un triángulo. Si yo junto 1 y 2, formo un triángulo. Ya está. Si yo junto 1 con 4, también es triángulo. 1 y 4. Ahí está. ¿Qué más? Si yo junto 2 y 3, también es triángulo. 2 y 3 también es triángulo. Bien. Y finalmente, si junto 3 con 4, también es triángulo. ¿Listo? Ahora vamos a pasar. Triángulos que se forman con 3. Triángulos que se forman con 3. Vamos a ver. ¿Cuántos son? No hay. Con 3 no hay. Es imposible. Entonces, este número 3 queda en blanco. Bien. Triángulos con 4. Todo, pues, toda la figura que encierra a los números 1, 2, 3 y 4. ¿Ya está? A todo eso como un solo, como un solo triángulo. ¿Cuántos tenemos en total? En total tenemos en la primera 3, en la segunda 4, en la tercera 0 y en la última 1. Total, 3 más 4, 7 más 1, 8 triángulos también. Como en el caso anterior, coincidentemente, 8 triángulos. Mandaremos la imagen también al grupo. ¿Listo? Y pasamos a borrar. Bien, chicos, nos vamos a separar un instante. No se vayan, continúa la clase. Ok, profesor. Mando nuevamente el link. Ya no se vayan, por favor.
Bien, vamos a esperar un minuto que se sumen tus compañeros y empezamos con esta parte, ¿ya? Ya, profe. Un minuto y empezamos. Ah, profe, acá estoy viendo que hay un problema, no sé qué hay. Bueno, más o menos son triángulos que están. Hay algunos que están al lado, uno que está arribota y hay como si fueran así como dos triángulos. ¿Ya? Ese no se podría usar el método abreviado. ¿Qué número es? Es la 11, profe. Ya. A ver, vamos a ver la 11. Voy a ir a revisarlo. Está más abajito. No, Ahí, no es ahí, el ahí. método abreviado ahí. Ah, ya. Bueno, para el que está al lado sí se puede usar, ¿no? El Sí, 2. pero no te sirve de mucho porque tenemos 2. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Sí, pues acá hay 1, 2. Y si juntan los 2, 3 triángulos. No. De preferencia utilizar el otro método. Ya, entonces, bueno, hemos esperado tiempo suficiente. Problema 4. Bien, en el problema 4 tenemos aquí 4, enumerar primero las partes del triángulo. Bien, enumeremos entonces. Tenemos por acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, como ya sé que es el método convencional, triángulos de 1, vamos a encontrar acá, triángulos de 2, también vamos a encontrar, vamos a ver acá, sí, hasta triángulo de 5 porque son 5 piezas, ¿no? Entonces acá, triángulo de 3, triángulos de 4 y finalmente triángulos de 5. Ok, entonces, una vez que tengo esto, comienzo a verificar cuántos triángulos hay de cada uno. De 1 tenemos el número 1, tenemos el número 2, que también es triángulo, tenemos el número 3, tenemos el número 4,
tenemos el número 5. Todos son triángulos. ¿Cuántos hay? 5 triángulos. ¿Ya está? Voy a borrar esto que me sobra. Está. Y ahora vamos a triángulos de 2. El 1 con el 5. El 1 con el 5. Ya está. Yo junto estos dos, me dan un triángulo. ¿Qué más? A ver, si yo junto el 3 con el 4, si junto el 3 con el 4, también me va a dar un triángulo. 3 y 4. Ya está. No hay más ahí. Esos son 2. Triángulos de 3. Si yo junto 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Eso me forma un triángulo. Otro de 3 no hay. Entonces solamente hubo 1. Triángulos de 4. Triángulos de 4 es un conjunto vacío porque no hay triángulos que se formen con 4 figuras. Entonces, al Pero no mejor haber... tampoco como si fuera un círculo y una como Claro, red como liner. conjunto nulo, ¿no? Conjunto vacío o nulo. nulo. Y de 5 sí, tenemos formada por todas las piezas. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, eso me dará un solo triángulo. Sumamos 5 más 2, 7, más 1, 8, más 1, 9. En total aquí hay 9 triángulos. Listo. Dar esto al grupo de igual manera. Ya está. Borramos para poder continuar. Y trabajamos con el número 5. El número 5, en la otra columna, que vemos que ya viene resuelto, así que es por demás. Problema 6. A ver, problema 6. Tenemos un problema similar al que hemos hecho en la pizarra. Es el mismo. Entonces, utilizaremos pues ahí lo aprendido, ¿no? Que ya sabemos. Acá será 1, 2, 3, 4 y 5. Y la fórmula que ya conocemos, que es n por n más 1 entre 2. Y ya sabemos que n es 5 porque es la cantidad total de piezas. 5 por 6, porque 5 más 1 es 6, entre 2. 5 por 6 es 30, entre 2, eso me dará 15. Ya está resuelto el problema 6. Bien. Borramos entonces. Y pasamos al problema 7. Problema 7 igual, son triángulos consecutivos. Hago lo mismo, el proceso no cambia. Entonces, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, ya. Son 7 en total y son consecutivos. N por n más 1 entre 2. ¿Quién es n? 7. 7 más 8, perdón, por 8 entre 2. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. 56 entre 2
¿Cuánto es 56 entre 2? 56 entre 2 es 28. Ahí hay 28 triángulos. ¿Ya? Ahí hay 28 triángulos. No es gran cosa, profe, porque la otra descubrimos 45. Claro, porque venía con subdivisiones. Claro. Ahora sí, borramos, ya está en el grupo la imagen. Un poco de todo. Y pasamos al problema 8, que ya está resuelto también. ¡Qué Comenzamos con la división. malo! Comenzamos con la división. Y pasamos al problema 9, entonces. 9. Aquí está. Calcula el total de triángulos. Vamos a ver. Primero ya te dije, olvídate de las líneas horizontales. Solamente veamos las verticales. Y tenemos ahí que esto se ha separado en 1, 2 y 3 piezas. Si no vemos las horizontales, son 3 piezas nada más. Entonces ahí tenemos n por n más 1 entre 2. Otra vez la fórmula. N es 3, en este caso. 3 más 1 es 4. Y abajo 2. 3 por 4 va a ser 12. Y abajo 2. 12 entre 2 es 6. Muy bien. 6. Pero ahora que me fijo en las horizontales recién tenemos 1, 2 y 3 horizontales. Entonces, ese 6 que encontré, lo multiplico por 3. Y 6 por 3 es 18, ¿verdad? En esa gráfica hay 18 triángulos en total. ¿Ya? Es súper sencillo. Vamos a ver el problema 10. Vamos a borrar esto. Ya está. Pasamos al problema 10. Determina el total de triángulos, dice. Ahí hay puntos suspensivos. Fíjate, cuando tengo esto, quiere decir que todo se ha dividido en 5 partes, ¿no? O sea, acá hay 2, 3, 4, 5 partes. Me olvido de las horizontales, otra vez. Entonces, otra vez digo, n por n más 1, n por n más 1, sobre 2. ¿Bien? ¿N quién es? 5. N más 1, 6. Entonces será 5 por 6. Entre 2. 5 por 6 es 30. Este también ya lo hemos hecho en la pizarra, así que esto entre 2. 30 entre 2, esto me va a dar 15. Muy bien. 15. Pero como me dicen el total y tengo horizontales, cuento 1, 2 horizontales. Y tenemos 15 por 2, porque solamente son 2 líneas horizontales, 2 divisiones. 15 por 2 es 30. Y entonces aquí habrá 30 triángulos en total. Triángulos en total. Muy bien. Dime, John. Ah, nada, profe. Ah, ¿te estás estirando? Ah, ya, muy bien. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Ya, chicos, entonces, estos son el tipo de ejercicios es para esta clase.
los problemas 11 y 12 de esta página, 39, y 13 hasta el 20 de la página 40 quedan como tarea, ¿ya? Ya, pero. Tienes que hablar con él y decirle. Pero ahorita no necesita, ¿para qué? Ya, pero no digas nada, ¿para qué? Pues va a querer estar dando ahí, ¿no? Ya, listo, chicos. Entonces esa ha sido la clase de hoy de razonamiento matemático. Ya saben cuál es la tarea. Muy bien, hoy día la clase ha estado participando John, Gonzalo, Julie, que me parece que es Juliet, ¿no? Y ahí veo a Pikachu. Muy bien, Pikachu. Has estado asistiendo a la clase. Adriano Mollera, profe. Ah, es Adriano. Pikachu. No pensaba. Bueno, Profe, soy chicos, Pikachu. ya sé, hijito, ya sé. ¿Adriano eres Pikachu? Ya, listo. Cuídense. Nos vemos, chicos. No, profesor. Nos vemos. Chao, profe. Chao.